¿Qué tal amigos? Aquí estamos con más noticias para todos ustedes. El silencio del presidente Rodrigo Paz por el caso que involucra a Fernando Cerimedo, de quien dicen que es su asesor, causa diferentes reacciones en el ámbito político. El senador suspendido Nilton Condori reapareció en la Asamblea para pedir un juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz por traición a la patria y además acusa a Cerimedo de asaltar el Estado. Condori sostiene que la aparente influencia del consultor extranjero en las decisiones que toma el gobierno constituye una injerencia que no puede permitirse, según él, en un Estado soberano. El legislador que está suspendido en la Asamblea exige también el arraigo inmediato y la prohibición de salida del país para Rodrigo Paz y toda su familia, mientras se realizan las investigaciones. Nilton Condori advierte que si sus colegas no impulsan el juicio de responsabilidades contra Rodrigo Paz, será él mismo quien lo haga en cuanto pueda regresar a sus funciones. Revisemos qué es lo que decía a continuación. Yo no puedo proponer ni ejecutar ninguna acción, tema de fiscalización, legislación y gestión, porque estoy suspendido 8 meses, pero sugiero, ¿no?, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, los diputados, senadores, de inmediatamente, de oficio, que inicien juicio de responsabilidad al señor presidente Rodrigo Paz por traición a la patria, junto al señor Fernando Cerimedo, quien hizo un asalto al Estado, y eso sabe todo el pueblo boliviano. Mire, el señor Carlos Valverde ha develado, ¿no?, y otros periodistas, que el señor Fernando Cerimedo tenía oficina al lado del despacho del presidente. Esto se llama la injerencia del siglo, yo diría, ¿no?, así tan flagrante, porque no podemos permitir que un extranjero que decida políticas públicas del Estado boliviano, porque somos un país soberano. Además, se han allanado 4 instalaciones del señor Cerimedo. La policía boliviana ha encontrado, ¿no?, montañas de dinero en efectivos, billetes en bolivianos, dólares y euros. Esto demuestra el asalto a las arcas del Estado. Entonces, para evitar que huyan estos, ¿no?, esta gente ruin, lo que yo exijo, que se dicte el arraigo inmediato y la prohibición de salir del país para el presidente Rodrigo Paz y para toda su familia. En caso no proceden mis colegas, senadores y diputados, a arrancar de oficio el juicio de responsabilidades, yo volveré de 8 meses y arrancaré, como lo hizo el compatriota Marcelo Quiroga de Santa Cruz en 1979, inició un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Hugo Banzer Suárez, y lo haré después de 8 meses. Lamentablemente, nuestro Estado ha sido dirigida los 8 meses por un extranjero llamado Fernando Cerimedo, quien prácticamente ordenaba a los funcionarios del Estado boliviano. Eso es al país estaba saqueando el miedo. Cuando se visibiliza en allanamiento, ¿no?, donde vivía Cerimedo, eso nos hace entender que este señor estaba haciendo un asalto, ni siquiera robo, estaba haciendo un asalto a nuestro Estado boliviano. Y por otra parte, el periodista y analista político Andrés Gómez sobre este tema afirma que el silencio presidencial se convierte en parte del problema y advierte que si Rodrigo Paz no hace nada al respecto, se le pueden venir conflictos y hasta podría darse un acortamiento de mandato. Estas eran sus declaraciones. El silencio presidencial en este momento no parece neutral. Se convierte en parte del problema, porque impide separar a la presidencia de Cerimedo.
Y eso es particularmente grave porque Rodrigo Paz tiene una salida relativamente sencilla a este caso, explicar su relación con Cerimedo. Y este hecho, ante esta situación, Junior, yo veo a un gobierno que recibió un golpe en el mentón, pero todavía está de pie, pero está groggy. Es decir, no sabe el daño que ha recibido, ¿no? ¿Y en qué momento se va a enterar de ese tremendo daño que ha recibido? Cuando intente levantarse. Y por eso el daño puede ser irreversible. Y por eso es lo que estamos viviendo en este momento, una tormenta de denuncias que prácticamente ha sido como una avalancha que ha enterrado al gobierno. Tiene una imagen muy lastimada y hay un reloj que en lugar de ir hacia adelante, en este caso, está yendo hacia atrás. Puede que por unos días amaine el caso, puede que por unos días, digamos, hasta desaparezca de la agenda, pero yo creo que en la cabeza del ciudadano ya se ha instalado otra cosa. El escenario, digamos, intermedio es que no haga nada y espere que vaya avanzando el tiempo, entonces languidece todo, se deteriora todo muy lentamente, ¿ya? Y cuando entramos en ese escenario intermedio, puede que llegue el escenario más pesimista. Y estamos hablando de conflictos sociales. Es probable que en este caso haya una conexión, no solo emocional, sino una conexión política entre campesinos, empresarios. Por eso ese es el escenario más pesimista. Y cuando llegamos a esa situación, pues estamos hablando de algo que se puede repetir en nuestra historia y eso se llama acortamiento de mandato. Entre tanto, el vicepresidente del Estado, Edman Lara, calificó de un hecho gravísimo el atentado que sufrió Nadia Beller y cuestionó la respuesta por parte del gobierno al denunciar 3 disparos y muchos silencios. La autoridad de Estado rechaza la versión de un supuesto autoatentado y afirma que los hechos no se pueden borrar. El país ha sido testigo de un hecho gravísimo, el atentado contra la vida de la ciudadana Nadia Beller. 3 disparos y muchos silencios. Frente a la gravedad de los hechos, el gobierno ha optado por el camino más peligroso: construir una nueva narrativa para desvirtuar lo que realmente ha sucedido, para borrar responsabilidades y para proteger a quienes han operado desde las sombras del poder. Mintieron sobre la asesoría de Cerimedo. Durante meses, las propias autoridades del gobierno reconocieron que Fernando Cerimedo era asesor del presidente Rodrigo Paz. Incluso en fecha 22 de julio, el entonces exministro de la presidencia, José Luis Lupo, lo dijo textualmente a los medios de comunicación, que era un asesor del presidente, que Cerimedo trabajaba directamente con Rodrigo Paz. Incluso lo definió como un asesor satélite. Lupo admitió que Cerimedo rompía un poco el esquema institucional del gobierno. Hoy, después del atentado, nos dicen que era solo un cooperante ocasional, que no tenía cargo, que no tenía ni contrato, que no tenía salario y que su participación era simplemente tangencial. Yo le pregunto al país, ¿una persona ocasional puede aparecer en la posesión de gabinete ministerial en noviembre del año 2025? Porque Cerimedo estuvo presente, incluso quien les habla también estuvo presente y vio a Cerimedo en ese acto. Una persona externa al gobierno puede cargar una tarjeta donde dice que es asesor principal del presidente, porque en un allanamiento encontraron tarjetas de Cerimedo, la encontraron en una de sus casas. No se puede cambiar la historia de un país, y peor cuando esta historia les incomoda. ¿Quién le pagaba a Cerimedo? ¿De dónde salía el dinero para que un consultor argentino asesore directamente al presidente Rodrigo Paz? El país merece una respuesta urgente. Están pasando las horas y el presidente y la defensa de Fernando Cerimedo están intentando desviar la atención, hablando de autoatentado.
Incluso hablan de show político. Pero hoy los hechos no se pueden borrar. Existen imágenes de las cámaras de videovigilancia de las afueras del hotel. Las denuncias de Beller en la red de TV sobre la corrupción, la gasolina, el diésel, el oro, los negociados con los seguros, con los brokers, vinculados al entorno familiar del presidente, a la esposa del presidente, se tienen que investigar. Eso no se va a tapar con insultos. Si esas acusaciones son falsas, que la justicia pues lo diga, ¿no? Y si son verdaderas, que le den una sentencia ejemplar, para que nunca más el poder y el privilegio le robe al país. Yo mismo hace mucho tiempo advertí de esto. Lo denuncié públicamente, denuncié la intromisión de Cerimedo en asuntos del gobierno. En ese momento me dijeron que mis opiniones eran personales, que yo quería atacar al presidente, que no quería que el presidente haga una buena gestión. Incluso muchos medios me trataron de loco. Pero bueno, el tiempo me está dando la razón. Exijo transparencia total, que el presidente presente de inmediato todos los contratos, los convenios y los pagos vinculados a Fernando Cerimedo. Si la CAP no pagó, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién pagó? Y que explique también el presidente el origen del dinero y de la granja de bots hallada en los allanamientos a Fernando Cerimedo en una de sus viviendas. Que se investigue de manera independiente y que la Fiscalía lo haga a fondo. Que prioricen estas denuncias de corrupción que han sido denunciadas por Nadia Beller y que incluso involucran al entorno familiar del presidente. Porque aquí en Bolivia, señores y señoras, no puede haber intocables. Y también pido que cese la campaña de desinformación, que dejen de llamar cooperante a quien ustedes mismos llamaban asesor del presidente. Dejen de hablar de autoatentado sin una sola prueba, porque hasta ahorita no han presentado una sola prueba de ello. El presidente Rodrigo Paz debe explicarle al país quién ha autorizado la presencia de Cerimedo, con qué facultades y con qué dinero. Bolivia no merece un gobierno de unidades satélite, que operan al margen de la ley y de la institucionalidad. Y el expresidente Evo Morales asegura que existe una pugna de poder al interior del gobierno central por la situación de Fernando Cerimedo, asegurando que hubo un fuerte enfrentamiento en una reunión oficial. Casi pelea, dijo, casi pugilatos entre el vocero y el ministro de gobierno. En reunión del gobierno, casi pelea, casi pugilato entre el vocero y el ministro de gobierno. Anteayer el presidente casi tuvo un infarto, atención médica. Anteayer no ha podido resolver nada, tampoco ayer. Ahora va a continuar la reunión. Pero ¿cuál es el debate? Unos plantean al Fernando Cerimedo, después de unas semanas, votarlo de Bolivia. Otros, meter a la cárcel. Esa es la diferencia en este momento en el gabinete. Ahora el operador, había sido Fernando Cerimedo. Entonces, esa es la pelea. Y dijeron, además de eso, van a callar a la señora Nadia Beller. Sí. Le están operando. Eso no es problema para el gobierno. Sí es problema de Fernando Cerimedo. Están es votar o meter a la cárcel. Pero es una pugna de poder. Por su parte, la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, cuestiona el silencio por parte del presidente Rodrigo Paz frente al caso Fernando Cerimedo y pide al gobierno transparentar qué función cumplía este ciudadano al interior del Estado. Aguirre señaló que debido a la gravedad de las acusaciones realizadas por Nadia Beller, corresponde garantizar una investigación independiente e imparcial.
Yo creo que lo que le corresponde al gobierno del señor Rodrigo Paz es transparentar la información respecto a cuál era el papel que ocupaba el señor Cerimedo en los asuntos del Estado. Primero, tomando en cuenta que es una persona extranjera. Segundo, que las acusaciones que ha efectuado la señora Nadia Beller en su contra son verdaderamente graves. Y tercero, creo que le corresponde también al señor Rodrigo Paz dar la garantía de independencia e imparcialidad en el desarrollo de la investigación que se estaba llevando adelante, no solo por el presunto atentado en contra de la señora Nadia Beller, sino también por el proceso de enriquecimiento y de ganancias ilícitas que se ha abierto, tengo entendido, en la ciudad de La Paz. El analista Jorge Ritter cuestiona el silencio del presidente Rodrigo Paz en torno al caso Fernando Cerimedo, afirmando que el primer mandatario buscaría evitar responder a las denuncias planteadas por Nadia Beller porque no las puede negar y su cercanía con Cerimedo es demasiado peligrosa para explicar. ¿Cómo se explica el silencio del presidente? Uno podría de pronto decir que Rodrigo Paz está desaparecido, pero no es así. Él está calculando. Cuando tu asesor personal, un hombre extremadamente cercano a ti, es acusado de intentar matar a su pareja y ella dice que él era realmente el que mandaba y gobernaba en el país, un tuit de solidaridad, eso no es liderazgo, presidente. Eso es buscar controlar los daños. Es daño controlado. El silencio en este caso tampoco es prudencia, es la forma más elegante que ha encontrado usted de no tener que responder si sabe o no respecto de las acusaciones que le han hecho. Hay silencios que protegen instituciones y silencios que protegen personas. El de usted hasta ahora se parece mucho más a lo segundo. No es que no haya dicho nada. Dijo lo mínimo posible. Solidaridad, investigación transparente, garantías, pero no confrontó el núcleo de lo que la señora Beller está diciendo, que Cerimedo no era un consultor cualquiera, sino que era el poder mismo en las sombras, el poder mismo que maneja su gobierno, y que ella vio negociados que involucran al entorno presidencial. Esto usted no lo puede dejar así suelto. Cuando la gente, presidente, sospecha que su autoridad mayor sabía, pues cada día, sin una explicación, se interpreta como un temor. Y en política el temor se nota, por supuesto, mucho más que las palabras. Un presidente que realmente no tiene nada que ver con todo esto que estamos viviendo y que nos avergüenza a los bolivianos, debería y podría hablar con absoluta claridad y sin miedo. Usted ha elegido el camino del comunicado sobrio, de la distancia, de las palabras a través de la vocería que lo representa. Eso en el contexto actual no se lee como una fortaleza institucional. Se lee y se entiende como alguien que prefiere que se procese todo este caso lo más lejos posible de su figura, porque sabe que la cercanía del señor Fernando Cerimedo ya es demasiado grande para negar y es demasiado peligrosa para explicar. Estos son los motivos, seguramente, de su silencio. Y la diputada por Libre, Adriana Jiménez, señala que el silencio del presidente Rodrigo Paz en torno al ex asesor presidencial Fernando Cerimedo demuestra complicidad de su parte. Bueno, el presidente debió ser quien salga a dar la cara, no escudarse bajo el vocero presidencial. Estamos hablando de delitos serios, de hechos de corrupción a niveles pues increíblemente grandes que van a perjudicar todo el desarrollo de esta gestión de gobierno. Si tanto aseguran que el señor Cerimedo no era el asesor presidencial de Rodrigo Paz, deberían haberse constituido en parte querellante contra él
por 2 delitos en principio: uso de documento falsificado, falsificación de documento privado, porque el señor Cerimedo se presentaba con tarjetas de presentación como asesor principal del gobierno. Esto es obviamente una forma de virtuar las declaraciones que ellos han generado. De lo contrario, carecerían de total solidez, porque estamos hablando de 2 delitos configurados en el Código Penal, en el artículo 200 y 203, y si ellos no denuncian conociendo este tipo de delitos, también se pueden convertir en cómplices de lo que ellos mismos están denunciando. Creo que es un tema que le puede costar la gestión de gobierno. Ojalá que se tome con la seriedad del caso el asunto, que si no tiene pues ninguna responsabilidad, ni él ni su entorno, salgan con las pruebas claras, salgan de frente a la ciudadanía y que dejen de esconderse en simples declaraciones que no tienen ningún asidero normativo ni un respaldo documental. Y la senadora por Partido Demócrata Cristiano, Ana María Crispín, señala que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, como cabeza del Estado, debe pronunciarse en torno al caso Fernando Cerimedo, argumentando que el silencio del primer mandatario deja mucho que desear. Cada una de las autoridades tiene que pronunciarse de acuerdo a las funciones que tiene. El presidente es la cabeza del Estado y por ende el artículo 178 del Código Penal establece de que está infringiendo una norma: omitir, no denunciar lo que se ve a simple vista. Debe denunciar y él debe pedir esclarecer. Es más, él debería ser el primer interesado en que se esclarezca todo ello. Pero el silencio que hoy se está viendo realmente deja mucho que desear. Y muchos ya están saliendo a la palestra negando haber conocido al señor. ¿Qué es lo que temen? Que también están involucrados. Yo estoy segura que en el celular que han capturado del señor Cerimedo hay muchas llamadas antes, durante y después. Creo que a estas alturas, después de todo lo que ha pasado en nuestro país, de todo lo que se ha visto en estos 9 meses, realmente la Fiscalía, la Policía, la Justicia debe empezar a actuar de manera correcta. Pues todo cae por su propio peso y recomiendo de que se vaya a llegar a la verdad conforme corresponde, según las pruebas y todo lo vertido por la señora Meyer. Y el diputado por Alianza Popular, Rolando Pacheco, señala que al presidente Rodrigo Paz le valen 3 pepinos aclarar los diferentes hechos de corrupción al interior de su gobierno vinculados a Fernando Cerimedo, denunciados por Nadia Beller. Es más fácil, le vale 3 pepinos al señor presidente Rodrigo Paz esclarecer estas denuncias, las cuales no es de ahorita, de hace mucho tiempo se viene denunciando casos de corrupción en YPFB, en aduana, en diferentes instituciones, con narcotráfico. Pero el presidente más fácil es ocultarse tras sus redes sociales y ocultarse tras de su vocero presidencial. El señor presidente, si no esclarece, si no se somete a una investigación, está dejando claro de que este señor está bien metido en esta mafia. Está quedando mal la institucionalidad del Estado y la imagen de todos los bolivianos. Señor presidente Rodrigo Paz, si usted no esclarece este hecho, renuncie, váyase, porque le está haciendo daño a la economía del pueblo boliviano y a la imagen de todos los bolivianos. Y el ex representante de la FEJUVE departamental de La Paz, Roger Zuntura, afirma que tras las revelaciones de Nadia Beller sobre los presuntos vínculos entre el gobierno central y Fernando Cerimedo, la administración de Rodrigo Paz ya da asco debido a las contradicciones surgidas dentro del gabinete. Zuntura exige que el primer mandatario explique cuál fue realmente el vínculo que tuvo Fernando Cerimedo con su gobierno. Bueno, en principio la población tiene que saber que este gobierno prácticamente más que dar pena ya da asco. De verdad, discúlpenme la contradicción que existe dentro de la estructura del gabinete de Rodrigo Paz, da pena, de verdad. Creo que de una vez por todas, este señor Cerimedo, en complicidad con la esposa y las hijas de Rodrigo Paz, tienen que comparecer ante la justicia. Y lo que más llama la atención, yo les digo, a ver, el que nada debe, nada teme.
Rodrigo Paz a estas alturas ya debería salir en conferencia de prensa, dirigirse a la población y dar a conocer, aclarar lo que realmente ha ocurrido. Obviamente que ya sabemos de que ha existido un vínculo, ha existido. Hay imágenes, hay fotografías de que ha estado en reuniones, incluso en la posesión, ¿no?, del actual gobierno, del gabinete ministerial. Entonces no hay donde perderse. Lo único que la población quiere saber ahora, por lo menos, ¿quién financiaba? Ya que la CAF ha desvirtuado ese tema de que tenía un vínculo con este sujeto, pero la población necesita certeza, quiere certidumbre de saber quién financiaba, quién ponía la platita, de dónde salía el crash money colque para que este tipo, Cerimedo, pueda estar en Casa Grande del Pueblo, tenga una oficina incluso, ¿no? Más las denuncias de Espinosa, ya se vienen otras denuncias más, ¿no? Oviedo está ahí también vinculado. Entonces yo le digo a la población, ¿van a seguir o vamos a seguir aguantando que nos vean la cara de estúpidos? Porque eso es lo que están intentando. Están subestimando la inteligencia de la población y obviamente estoy más que seguro que la población, los sectores sociales, profesionales y población en general no lo van a permitir. Y el vicepresidente del Estado, Edman Lara, reveló que en febrero de este año tenía previsto viajar a Ecuador como parte de un programa internacional, pero decidió cancelar el viaje después de recibir una advertencia sobre un supuesto atentado contra su vida. Yo tenía un viaje a Ecuador en el mes de febrero de este año, tenía una invitación y uno de mis colaboradores entra a mi oficina y me dice: no viajes. Y le digo: ¿por qué? No viajes porque una persona cercana a Cerimedo, muy cercana a él, me dijo que en Ecuador van a atentar contra tu vida. No. Bueno, me sorprendió, la verdad me puse pálido, él entró totalmente transpirando. Yo cancelé el viaje. Y el día de la interpelación a un ministro acá, o sea, hace 2 días, el doctor Vidovic, que es trabajador de la vicepresidencia, me dice: quiero confesarte que la persona que me dijo que Cerimedo iba a atentar contra tu vida en Ecuador fue Nadia Beller, me dijo. No. Fue Nadia Beller. Entonces yo me pongo a pensar de lo que es capaz este sujeto, si fue capaz de mandar a asesinar a su expareja que está esperando un hijo para él. Yo creo que es... O sea que, pero es fuertísimo lo que está contando, vicepresidente. O sea que Nadia Beller fue finalmente quien le contó a un asesor suyo que la intención de Cerimedo era atentar contra su persona, que fracasó porque no viajó, porque canceló el viaje. Atentar contra mi vida en Ecuador, que ellos sabían que yo iba a salir al Ecuador. Yo cancelé el viaje, no viajé porque el funcionario que vino, como te digo, entró nervioso, entró transpirando. Y el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, pide aplicar todo el peso de la ley contra el ex asesor presidencial Fernando Cerimedo tras el atentado contra la activista Nadia Beller. Loza exige a la justicia actuar sin ninguna inclinación ni favor político. Esperemos que la justicia actúe con total peso, sin ninguna inclinación ni favores políticos. La justicia sea responsable con el país, porque un extranjero no puede actuar sin ley en un país. Tiene que someterse a todo el peso, el rigor de la ley que corresponde. Además, había sido un señor que andó de país en país, de gobierno en gobierno. Entonces yo solo espero que la justicia sea fuerte, sea transparente, que no se doble a ningún interés político o favor político que seguramente el gobierno está instruyendo. Desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el vicepresidente Agustín Zambrana ha pedido seriedad en la investigación, pero además dijo que se debe saber toda la verdad en cuanto a lo que ocurre con Fernando Cerimedo. Lo hemos visto, nosotros volvemos a insistir, necesitamos saber toda la verdad y no solamente lo que hizo este señor Cerimedo con respecto a lo de Nadia Beller. Queremos saber toda esta tramoya de lo que es la posibilidad de corrupción, la posibilidad de influencias de tráfico, la posibilidad de estos sobresaltos con el poder boliviano, el señor Cerimedo, la señora Beller y otros actores más. Esa información la necesitamos que sea publicada día a día, pero con la seriedad de lo que amerita
un caso de investigación de esta magnitud que ya tiene, sin lugar a dudas, una visión también internacional. Seamos serios, Bolivia, a los que están en la justicia, a la fiscalía, a la justicia, a los que están manejando esta situación desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de Gobierno, todos sean serios para que no seamos el hazmerreír del continente cuando salga todo a la luz y ya se sepa con veracidad toda la situación. Ella va a tener que ir a los procesos que corresponda dentro del trámite investigativo, dentro del trámite judicial. Si ella lo que está publicando, lo que está señalando es cierto, es veraz y tiene las pruebas como tal, pues ella quedará exonerada y la justicia verá qué tiene que hacer con ello. Si no, y no hay las pruebas suficientes, no hay los elementos de convicción y no hay todo lo que ella señala, tendrá que ir a procesos internos dentro de lo que es la justicia. Eso por un lado, pero esto no omite a que ella ha sido violentada con un tema evidentemente de lo que ha sido un tratar de asesinarla, matarla o autoatentado, lo que sea, pero hay un hecho que ha sucedido y que ella efectivamente ha sido involucrada y esto tiene que ser aclarado. Y de manera breve, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se refirió respecto a la investigación contra Fernando Cerimedo, esto por el atentado contra la activista Nadia Beller. Dijo que se debe investigar qué es lo que ocurrió. Me imagino que hay que hacer la investigación correspondiente y el país tiene que conocer qué ha pasado, si realmente él ha enviado a asesinar a una boliviana. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, ha cuestionado al presidente del Estado, Rodrigo Paz. Dijo que hasta el momento no dio la cara y no se pronunció al respecto. Sin embargo, anunció que se están evaluando conformar una comisión en la Asamblea Legislativa para investigar al primer mandatario. ¿Usted planea llevar adelante algún tipo de pedido formal en contra de quien ha sido su compañero de fórmula, el presidente Rodrigo Paz? Estamos analizando. Surgió la idea en la Asamblea, yo soy presidente de la Asamblea también, acá la Constitución me da ese rol de presidente de la Asamblea. Estamos analizando la probabilidad de crear una comisión de investigación de este hecho específico. Hay muchas cosas que develó Nadia Beller, hechos de corrupción, negociados con los seguros. No vamos a dejar esto así porque hasta el día de hoy el presidente no dio la cara, el presidente no dijo nada. Y lo más extraño de todo es que el presidente... Si supuestamente Fernando Cerimedo se hizo pasar por su asesor, ¿por qué el presidente no lo denuncia? Sin embargo, desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el vicepresidente Agustín Zambrana, cuestionado al vicepresidente Edman Lara, dijo que en lugar de crear comisiones deberían trabajar de manera coordinada. Como hace él. ¿Cuántas comisiones hay hoy día que el vicepresidente Lara ha prometido y propuesto? ¿Y qué han conseguido? Está bien, háganla. ¿Quiere gastar más plata? Háganla. Señor Lara, ¿quiere gastar más plata para los bolivianos? Haga más comisiones. ¿Por qué? Va a venir la comisión, se va a alojar un hotel de 5 estrellas, va a tener estipendios, van a comer rico, van a tener vehículos con nuestro diésel, nuestra gasolina que ni tenemos, etcétera, etcétera. ¿Y qué van a resolver? Nada. Y todo va a quedar en nada. Entonces, en vez de estar haciendo eso, ¿sabe qué? Hagan normas ustedes de fiscalización de lo que hizo el Ministerio de Gobierno con el caso Cerimedo, el Ministerio de Presidencia con el caso Cerimedo, la Presidencia de Estado con el caso Cerimedo. Más que hacer comisiones y no hacer nada, póngase de verdad a trabajar, señor Lara, y deje de prometer. Está igualingo usted al presidente que tanto critica. Puro promesa y cero jane. Así que, señor Lara, póngase a trabajar. Y desde la Asamblea Legislativa, la diputada de Alianza Libre, Lisa Claros, le ha pedido al presidente del Estado, Rodrigo Paz, explicar el poder que presuntamente tendría Fernando Cerimedo dentro del gobierno nacional. Lisa Claros dijo que el pueblo boliviano necesita saber cuáles son las atribuciones que tenía Fernando Cerimedo en el Ejecutivo. Creo que se debe de investigar antes que huyan del país, antes que hagan desaparecer las pruebas. Lo que ha pasado con el caso Cerimedo es gravísimo. Han puesto en riesgo la seguridad del Estado, han puesto las instituciones en manos de un extranjero y eso no se puede quedar en la impunidad. Rodrigo Paz, ya han pasado tantos días, ¿por qué no le respondes a la población boliviana? ¿Por qué no le dices cuál era el rol que jugaba Cerimedo en el aparato del Estado? Las mentiras tienen patas cortas. Va a caer este tema y vas a caer peor. Es mejor que le empieces a hablar con la verdad a la población boliviana y que le digas por qué has permitido que el señor Cerimedo maneje el Estado, porque tú no has tenido la capacidad de manejar el Estado. Cuando tú tienes la verdad,
te manifiestas de manera inmediata y niegas o afirmas lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que está pasando con Rodrigo Paz? Seguramente está esperando a ver qué es lo que va a salir, está queriendo armar un relato de una novela, como ha armado en el tema del combustible. ¿Acaso nos olvidamos que en el tema del combustible nos han dado más de 15 versiones del tema del combustible basura? Seguramente están intentando armar un relato, armar una novela para tergiversar la opinión de la población boliviana y por supuesto de la justicia. Y bueno amigos, esas han sido las principales informaciones de las últimas horas. Retornaremos en un próximo compacto de noticias para todos ustedes a través de este canal. Ya lo saben, dejen su like y compartan este video para que la comunidad crezca. Será hasta la próxima.